crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme
lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme oh, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme.
Hermanos, bienvenidos todos a nuestro culto de Oasis de Redención. Qué bueno que se haya conectado, que haya separado este tiempo para tener comunión con el Señor. Quiero comenzar esta liturgia con una pregunta. La primera pregunta que sale del catecismo y dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito principal y más noble del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. Pero para muchos la vida no tiene propósitos. Para otros la vida no tiene sentido. Para otros quizás ni saben por qué están acá. Pero la vida, como nos enseña esta primera pregunta, es la oportunidad que Dios nos da para glorificarle y deleitarnos en Él por siempre. Pero para que esto se lleve a cabo, para que esto se haga realidad, es necesario que usted y yo conozcamos a Dios y lo hagamos por medio de su evangelio. Hermanos, en Hebreos 4:16 dice lo siguiente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Quiero nuevamente reflexionar en una pregunta. Según lo que acabo de leer, ¿cómo obtuvimos este gran privilegio de poder acercarnos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia, para hallar misericordia, como lo dice acá, cuando más lo necesitemos? Cuando la Biblia nos habla de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no nos quiere decir que existe un trono de Dios en la tierra. No, que el Espíritu Santo nos invita a nosotros para que nos acerquemos con confianza a Dios, para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. En Hebreos 7:25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Hermanos, no importa nuestra condición o por lo que estemos pasando, tenemos un mediador que es Cristo. Y Él intercede por nosotros siempre. Quiero invitarlo a que podamos adorar a nuestro Señor. Qué hermosa reflexión que acabamos de ver. Este mediador que es Jesucristo, nuestra majestad. Adoremos al Señor, a quien se merece toda nuestra adoración y gratitud.
gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Qué hermosa alabanza que acabamos de entonar. Para continuar con la liturgia, quiero contarles que hubo un hombre que pudo estar en el trono de Dios. Ese hombre fue Isaías.
Él vio una visión del trono celestial con Cristo sentado en él. Yo quiero invitarlo a ver Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4. Isaías 6 del 1 al 4 dice: El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Al igual que Isaías, nosotros podemos ver la gloria de Dios, no como una visión celestial, sino por medio del Evangelio, ya que la obra redentora de Dios ya está completa. Hermanos, quiero invitarlos a que podamos adorar al Señor. Hay una hermosa alabanza de Jesús Adrián Romero que dice: sentado en su trono. Y así está el Señor. Cantemos con todo nuestro corazón y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a este Santo, 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 como lo decía Isaías. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. En potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arroja tus coronas delante de Él y arrojan coronas delante de Él. Declara su poderío en alta voz.
Qué hermosa alabanza, ¿no? Que acabamos de entonar. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios. Hermanos, este es el momento. Tenemos la libertad. El Espíritu Santo nos invita a acercarnos al trono de la gracia para pedir misericordia. No importa el pecado que hayamos cometido, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Y en base a lo que acabo de decir, quiero invitarlo a que hagamos la oración de confesión de pecados. Nosotros sabemos cómo estamos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta reflexión. Tú nos invitas a acercarnos al trono de la gracia. Gracias porque tú, Jesús, eres nuestro mediador. Tú intercedes por nosotros siempre. No importando nuestra condición, no importando nuestro pecado. Tú nos enseñas, tú nos invitas y nos dices que tu gracia es más grande que nuestro pecado. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, nos arrepentimos de nuestra condición y queremos, Señor, acercarnos a ti confiadamente. Gracias por este hermoso privilegio que nos das. Así como lo decía, Señor, Isaías, estamos delante de ti, ante el santo, ante el puro. A ti, Señor, sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios.
Hermanos, estos son los anuncios semanales en Oasis de Redención. En primer lugar tenemos el espacio de oración todos los días al mediodía vía Zoom. Para continuar la semana, grupo de vida, miércoles 20 horas, vía Zoom. Los días viernes tenemos el estudio bíblico a las 20 horas también por vía Zoom. Un espacio para nuestros niños, Oasis Kids, sábado 17 horas. Más tarde a las 18:30 horas tenemos Oasis Teens. Finalmente, culto en casa, domingo 18 horas, vía Facebook y YouTube. Hermanos, vamos a leer el texto donde se encontrará el sermón, que es en Apocalipsis capítulo 1 del versículo 12 al 20, y dice así: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Para terminar, quiero orar por el pastor que nos va a compartir la palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque sé que hoy usted tiene un nuevo mensaje para nosotros. Yo te pido que nuestro oído, nuestro corazón sea sensible a recibir lo que tú nos vas a entregar, que podamos entenderlo y podamos practicarlo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en este tiempo, cierto, de poder oír la palabra del Señor. Quiero darle gracias a nuestra hermana Daniela Hachura por este tiempo, por su preparación, como lo hacemos cada domingo, dando gracias a los hermanos que están encargados de las liturgias. Muchas gracias, Daniela. Que el Señor continúe dándote de su gracia en este tiempo, cierto, de trabajo y de servicio en la presencia del Señor. Estamos con nuestra serie de exposiciones bíblicas que hemos denominado Apocalipsis, cierto, despertando la imaginación para un testimonio de fidelidad y un mañana de esperanza, despertando la imaginación para un testimonio de fidelidad y un mañana de esperanza. Y estamos ya en nuestra tercera semana. Ha sido un gran tiempo donde hemos podido de a poco, caminando paso a paso para poder comprender el libro de Apocalipsis de una mejor manera, pero más que entender el libro en sí, escuchar la voz de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra traída aquí con este libro, con esta carta maravillosa.
Entonces, el día de hoy, perdón, vamos a estar trabajando el texto, ¿cierto? Del versículo 12 al versículo 20 del capítulo 1. Y vamos a estar predicando este sermón que lleva por título Cristo, Rey Cósmico, Alfa y Omega. Y es mi oración que cada uno de ustedes ahí en su casa, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, en este ya último día de fiestas patrias, hoy domingo, ya cierto, queda el rezago. Espero que el día viernes, sábado, cierto, y el día de hoy haya sido un buen tiempo de compartir y estar con la familia, celebrando las fiestas patrias de esta manera tan inusual. Entonces, Cristo Rey Cósmico, Alfa y Omega. Que el Señor te bendiga. Es mi oración para que el día de hoy su palabra pueda hablar fuertemente a tu corazón, trayendo consuelo, trayendo ánimo, desafiándote también como discípulo y discípula de Jesús. Alabamos al Señor por este tiempo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nosotros estamos leyendo? ¿Qué tipo de libro es el texto que estamos leyendo? Y nosotros, en primer lugar, hablamos que nos encontramos con un texto profético. El versículo 3 ya nos habla, ¿cierto?, que es profecía traída por el teólogo Juan o el siervo Juan, como habla este texto, versículo 3 del capítulo 1, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que sea una profecía? Estoy repitiendo un poquitito cosas que ya vimos las últimas semanas. Y cuando hablamos de profecía, hablamos que es palabra de Dios que viene por medio de un profeta, o sea, por medio de una persona, Dios hablándole a una persona, porque al mismo tiempo lleva al cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento. Por eso Apocalipsis es una profecía, es una palabra traída por un profeta, lleva también al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es una revelación traída por el mismo Jesucristo. O sea, ¿cierto? Es una información, es quitar el velo, es revelar, es mostrar. Al mismo tiempo es una profecía porque, al igual que las profecías del Antiguo Testamento, tiene destinatarios concretos, como ocurría allá en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo es una profecía porque esta carta de Apocalipsis trae una voz de esperanza para el pueblo, pero también una promesa, ¿ya? Y además de la promesa también trae juicio. Eso es muy importante porque los profetas del Antiguo Testamento realizaban esto. Entonces, pero al mismo tiempo, no únicamente, ¿cierto? Este libro es un libro profético de profecía, es también un libro del género apocalíptico, ¿ya? Y nosotros hablábamos que la palabra griega apocalipsis significa revelación, o sea, quitar el velo. Pero, ¿qué significaba esto? Hablábamos acerca de que son visiones simbólicas que revelan una perspectiva celestial de la historia a la luz de un resultado final o a la luz de su resultado final. Entonces, visiones simbólicas, ¿cierto?, que abren la imaginación, que revelan, que muestran, ¿cierto?, la perspectiva celestial de la historia a la luz, ¿cierto?, del resultado final. También este género apocalíptico que estamos hablando surgió, ¿cierto?, por parte de la literatura judía aproximadamente en el 200 antes de Cristo, y esto era un texto ¿cierto?, antes que la iglesia cristiana existiera, y se mantiene después hasta aproximadamente el 200 después de Cristo, ya con textos cristianos y también textos judíos. ¿Y cuándo surge? Surge en este tiempo de crisis, donde los imperios mundiales se veían casi
invencibles. Y ya estamos aquí estudiando lo que estaba ocurriendo con este imperio casi invencible, el imperio romano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este pueblo, con estos pueblos, con este grupo? Es que están corriendo el peligro de ser erradicados, o sea, expulsados de sus territorios, podríamos decir, pero también están corriendo el peligro de ser asimilados, absorbidos por la cultura reinante de ese momento. Al mismo tiempo, estas personas que están viviendo en este periodo, ¿cierto?, por medio de la literatura apocalíptica, se están preguntando si los propósitos de Dios no se han frustrado y esta historia, esta narrativa, estas profecías dichas en el Antiguo Testamento, realmente se cumplirán o no se cumplirán. Ahora, como pueblo de Dios, ya sea parte en el Antiguo Testamento o pueblo de Dios durante el tiempo de la iglesia, eran una minoría pequeña, una minoría débil en comparación con los imperios. Ahora, este género apocalíptico que acabamos de hablar con estas características aborda también una situación histórica concreta. Cada vez que nos encontramos con textos apocalípticos, ¿cierto? Van a mostrar un contexto real y un contexto concreto en medio, ¿cierto?, de las amenazas de los imperios idólatras, de los imperios mundiales, ¿ya? Pero finalmente es también una carta. ¿Ya? Una carta que es enviada de manera concreta a las 7 iglesias, ¿ya? Y esta carta dirigida a las 7 iglesias, como dice el versículo 4, va dirigido principalmente a las preocupaciones y a las necesidades de las 7 iglesias de Asia, ¿ya? ¿Para qué? Para que ellas pudieran resistir y pudieran rechazar el compromiso con la idolatría del imperio romano. ¿Ya? Al mismo tiempo, esta carta no solamente es para las 7 iglesias en ese contexto, es también para nosotros, que nos encontramos en una cultura, ¿cierto?, de idolatrías y de idolatrías a la cultura y a la economía. Entonces, por lo tanto, veíamos que qué clase de libro era Apocalipsis. Un libro profético, un libro del género apocalíptico y una carta. Muy bien, pero la semana pasada y durante ya las últimas semanas hemos hablado de algunas cosas que son importantes que yo les daba como ilustración. Y esta ilustración yo les hablaba, ¿cierto?, que estaba en el mundo de Narnia, en el libro La Silla de Plata de las Crónicas de Narnia. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontrábamos aquí con este texto? Y decíamos, ¿cierto?, que Aslan, el león, había enviado a Eustas y a Gil para que ellos pudieran liberar ya al príncipe Rilian. Aslan, ¿cierto?, los envía. Por lo tanto, Rilian y Eustas, ellos tienen un origen. Y su origen es el inicio, es dado a partir del león Aslan. Pero ellos también tienen un fin. Ellos tienen un propósito. Ellos tienen una meta que cumplir. Y en estas características, el objetivo que ellos tenían es que Aslan les había dicho que tenían que liberar al príncipe Rilian. Y cuando ellos están ahí intentando liberar, llegando al mundo subterráneo para liberar al príncipe Rilian, ellos son encantados por la bruja de la saya verde y ellos son hechizados, en pocas palabras, por medio de unos polvos mágicos. Y en este hechizo ellos son, podríamos decir, seducidos, conquistados, y llegan al nivel que ellos se olvidan de su origen, se olvidan de dónde vienen, pero también olvidan el propósito que ellos tienen, olvidan el fin. O sea, ellos se olvidan de cuál es su origen, de dónde provienen, ¿cierto? Y también ellos se olvidan de cuál es su fin, de cuál es el propósito. Pero en medio de esta batalla nosotros nos encontramos, ¿cierto?, que a Chasco Sombrío, uno de los personajes principales, en medio de este estupor despierta un poco, revuelve estos polvos mágicos que estaban en el fuego de esta bruja
Y lo que ocurre es que estas personas despiertan, Jill, Eustace y Rillian, y ellos van a matar a la bruja. Y cuando ellos van a matar a la bruja, ella revela quién es verdaderamente, revela que es una serpiente que estaba escondida, ¿cierto?, en esta mujer, y se rompe el encantamiento y la serpiente muere. Ahora, esta ilustración, ¿qué es lo que nos quiere enseñar de Apocalipsis? Entonces, yo les decía, Apocalipsis nos está mostrando lo siguiente. Apocalipsis está tratando de despertar y liberar a la iglesia de estar intoxicada y encantada por el hechizo mágico de la idolatría económica y cultural romana por un testimonio fiel de la verdad. Al mismo tiempo, ¿para qué? Para que la iglesia no se olvide quién es el primero y quién es el último. Al mismo tiempo, Apocalipsis está tratando de liberar y renovar nuestra imaginación con imágenes simbólicas para traer a la memoria quién es Cristo, ¿ya? Percibiendo su obra aquí en el presente y abriendo los ojos a las cosas que son eternas. Entonces, por lo tanto, una cosa importante que tenemos que ver esto es justamente abriendo la imaginación para resistir a esta característica sin olvidar cuál es el principio, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro objetivo. Y el día de hoy quiero explicarles algunas cositas importantes que hemos ido avanzando. En primer lugar, quiero decirles que el libro de Apocalipsis, como nosotros lo estamos leyendo de a poco, consta de 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la era cristiana, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Ya algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que existen tantas estructuras de Apocalipsis como tantos teólogos o tantos estudiosos. Pero este texto o esta división que yo he realizado está basado inicialmente en el texto Más que Vencedores, ya, del teólogo, ¿cierto?, reformado William Hendrickson, que nos ha pautado ya por más de 50 años este texto maravilloso para poder entender el libro de Apocalipsis. Yo también he trabajado, ¿cierto?, con el teólogo y escritor inglés Richard Bauckham para lo que estamos haciendo aquí en Apocalipsis. Entonces leo de nuevo. El libro de Apocalipsis consta, para que vayamos entendiendo, de 7 secciones que son paralelas, 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la era cristiana, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Quiero explicarlo un poquitito para que vayamos entendiendo de qué se trata esto en pocas palabras, ¿ya? ¿Cuáles serían las 7 secciones paralelas? En primer lugar, nos encontramos con la primera sección paralela, la cual el día de hoy estamos comenzando con la primera visión que comienza en el versículo 12 del capítulo 1. Y esta primera sección paralela, en esta visión concreta, nos muestra a Jesucristo resucitado, a Jesucristo el Alfa y el Omega, en medio, ¿cierto?, de 7 candelabros, como aparece ahí, ¿ya? Luego vamos a tener en la segunda sección, que abarca el capítulo 4 del versículo 1 al capítulo 7, versículo 17, los 7 sellos. Ya los 7, el rollo y los 7 sellos, y vamos a encontrar, ¿cierto?, ahí a Dios en el trono y al Cordero inmolado, que es el único que puede abrir este rollo con los 7 sellos, y nos encontramos con el Cordero inmolado. En tercer lugar, a partir del capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 19, nos vamos a encontrar con las 7 trompetas, las trompetas de advertencia. Aquí en esta sección vamos a escuchar hablar, ¿cierto?, de los 4 jinetes del Apocalipsis y las advertencias, ¿cierto?, de estas trompetas. La sección número 4, rápidamente, lo encontramos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, versículo 20. Y aquí nos vamos a encontrar con esta sección maravillosa en la cual aparece, ¿cierto?, la mujer
su hijo, ¿cierto? Vamos a encontrarnos a la iglesia, ¿ya? Y a Jesucristo, y también al dragón que persigue a esta mujer y, en pocas palabras, ¿cierto? Tratando de destruir. Luego vamos a encontrarnos con la quinta sección, desde el capítulo 15 al capítulo 16, versículo 21, y nos vamos a encontrar aquí con las 7 copas del juicio, ya hasta el capítulo 16, versículo 21. Luego vamos a encontrar la sección número 6. Y en esta sección vamos a ver, ¿cierto?, a la Gran Babilonia. A la Gran Babilonia vamos a ver, ¿cierto?, al dragón nuevamente. Y vamos a ver cómo esta Gran Babilonia cae, traído, ¿cierto?, por medio de Jesucristo, aplicando toda su justicia en esta perspectiva. ¿Ya? La caída de la Gran Babilonia. Y en la séptima sección, desde el capítulo 20 al capítulo 22-21, nos encontraremos, ¿cierto?, cuando Dios derrota últimamente, ¿cierto?, al dragón, ¿ya? Y derrota a la bestia y derrota a sus secuaces. Entonces, por lo tanto, vemos la caída, vemos también la novia del Cordero y vemos la restauración con los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén instalándose. Como ustedes ven, aquí tenemos estas 7 secciones que las he graficado un poquitito y he tomado estas imágenes de internet de lo que se llama el Proyecto Biblia. Busca, por favor, Apocalipsis en YouTube, Proyecto Biblia, y te vas a encontrar con 2 videos que están hablando acerca de esta perspectiva. Entonces es importante que tú más o menos puedas entender estas secciones paralelas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos encontramos aquí en Apocalipsis se llama paralelismo progresivo. ¿Qué significa? Que Apocalipsis no es un libro cronológico. Apocalipsis no es un libro, ¿cierto?, que comienza en el año 0, cuando Jesús nace, y acaba, ¿cierto?, cuando Jesús termina en su segunda venida y nos va a mostrar cronológicamente todo lo que ocurre. No. Lo que ocurre es que el libro de Apocalipsis está dividido en 7 partes, y cada una de las partes, como dijimos, nos va a mostrar, ¿cierto?, que estas partes son paralelas y abarcan toda la era cristiana. O sea, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Estas 7 secciones que yo les he mostrado, ¿cierto? Estas 7 secciones donde ustedes van a encontrar, cada una de ellas tiene un foco profundo para poder hablar de esto. Y en pocas palabras, cada una de estas secciones abarca desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Estos 7 periodos abarcan, ¿cierto?, estos periodos de tiempo. Ya, lo digo de nuevo, el libro de Apocalipsis consta de 7 secciones que son paralelas y abarcan toda la era cristiana, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Dicho esto, podemos seguir con el texto que nosotros tenemos el día de hoy, que ya fue leído, ¿cierto? La semana pasada trabajamos hasta el versículo 11 y esta semana vamos a terminar el capítulo 1 con la visión del Hijo del Hombre, cómo se habla el mismo texto y también cómo este efecto es producido en Juan. Pero el texto que vamos a utilizar inicialmente es el versículo número 8, que dice así: Dios el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. Dentro de nuestro texto, que ustedes ya leyeron al inicio, nos vamos a encontrar con varios elementos, como son los 7 candeleros. Al final, el versículo 19 y el versículo 20 nos van a mostrar, ¿cierto?, que Jesús habla quiénes son estos 7
candeleros. Los 7 candeleros está hablando de la iglesia, ¿ya? O sea, de las 7 iglesias. Pero inicialmente recuerden que la semana pasada hablamos que significaba 7, que era la totalidad. Entonces, por lo tanto, 7 candeleros, 7 iglesias, o sea, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí, cierto? Y qué es lo que hace el apóstol Juan, y es mostrando a Jesucristo en medio de la iglesia, ¿cierto? En medio de estos 7 candeleros. El versículo 13 nos acompaña que encontramos a alguien semejante al Hijo del Hombre, que es mostrado maravillosamente en el Evangelio de Marcos y también, como podemos ver, en el libro de Daniel, con sus vestiduras que le llegan hasta los pies y con un cinturón de oro en el pecho, mostrando la realeza, mostrando la nobleza, ¿cierto?, de este Hijo de Hombre, de Jesucristo. Al mismo tiempo vamos a encontrar que su cabeza está, es cierto, llena de cabellos blancos como lana que parecían, cierto, completamente de nieve. Sus ojos son como llamas de fuego. Seguimos adelante y nos vamos a encontrar que sus pies son semejantes al bronce, cierto, y que brillaban como el horno. Su voz es una voz que resonaba mucho más fuerte que un estruendoso caudal de aguas. Y en su mano derecha llevaba 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Seguimos caminando en este texto y nos vamos a encontrar que una vez que Juan ve esta visión, él va a caer como muerto cuando ve al Hijo del Hombre, cuando ve a Jesucristo. Pero él dice, puso en su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora, cierto, yo soy el primero, no temas. Entonces, por lo tanto, yo soy eterno, yo soy el que vivo, yo soy el que estoy para siempre. Y los versículos 19 y 20, como yo les decía, escribe, ¿cierto?, que el mandato a Juan que escriba lo que él ha visto y el significado, ¿cierto?, de las 7 estrellas que ha visto en la mano derecha y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles, ya ángel significa mensajero, ya enviado. Entonces posiblemente, como dicen muchos estudiosos, estos ángeles eran los líderes de las iglesias. Algunos piensan que es eso y otros piensan que era un ángel que estaba, los ángeles que estaban cuidando a la iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, por lo tanto, en este texto que nosotros acabamos de leer, nos encontramos con este Jesús que se reveló como el alfa, que se reveló como el principio. ¿Qué significa esto? Esto es una de las mayores declaraciones que Jesús hace en cualquier parte de las escrituras, diciendo, yo soy el principio, yo no fui creado, nada me precede, no hay nada antes de mi existencia, nada antes que yo. ¿Ya? Esta es una declaración asombrosa, maravillosa. Durante muchos años nosotros podríamos ver quizás que han habido controversias al respecto y podríamos preguntarnos si acaso Jesucristo es derivado o es engendrado del Padre, ¿cierto? Como lo resuelve la teología sistemática. Jesús es un Dios de baja categoría. Jesús es Dios. Entonces nos vamos a encontrar y realmente no tenemos tiempo para trabajar todas estas particularidades, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar, pero ahí está la enseñanza, ahí está la doctrina mostrando, ¿cierto?, que Jesucristo es Dios. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Primero, que los primeros cristianos comprendían claramente las palabras de Juan. Los primeros cristianos no tenían ningún tipo de duda con lo que estaba ocurriendo. Ellos sabían que Jesús era Dios y ellos lo adoraban como tal. Por lo tanto,
no existe este problema o esta dificultad que surgió posteriormente. En este minuto, ya ellos tenían muy claro a lo que el apóstol Juan se está refiriendo, que Él es el Dios creador, que Él es la fuente, que Él es el origen, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cierto? Jesús revelándose como el alfa, Jesús revelándose como el principio. Primero, que tú puedas entender que Él te creó, ¿ya? Que toda tu existencia debe comenzar con Él, ¿ya? Todo tu pensamiento, todo lo que tengas, aunque tú tengas muchas preguntas, tú debes comenzar con el origen. ¿Con qué cosa? El alfa. Él te creó. Él es el alfa. Jesucristo es el alfa. Jesucristo es el primero. Él es el que te ha creado. Tú no eres el alfa, ¿ya? O sea, cuando tú tienes preguntas, no puedes tratar de contestarlas por, entre comillas, ti mismo, por ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no te puedes conocer. Cuesta, ¿cierto?, que uno mismo se pueda conocer. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que tú nunca podrás conocerte, nunca te comprenderás por completo a menos que conozcas a Dios. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios, no dice en el principio el hombre, en el principio Dios, no dice en el principio yo, ser humano. No empieza, ¿cierto?, como el filósofo Descartes, como el matemático Descartes, que cita este principio fundamental, cogito ergo sum, ¿cierto? Pienso, luego existo. No, Jesucristo no parte desde esa perspectiva, recordándote y diciéndote, tú no eres el alfa. Tú no eres el punto inicial, tú no eres la fuente, tú no eres el origen. Tú necesitas entender todas las cosas. Para poder observar, tú necesitas, entre comillas, salir y no tienes cómo salirte, entre comillas, de ti, ¿cierto? Teniendo esta aura astral y observándote. No se puede hacer. Por lo tanto, si tú tratas de observarte, si tú tratas de verte, como dicen algunas filosofías orientales, de tratar de dejar la mente en blanco, no conseguirás llegar a conocerte verdaderamente. No podrás conocerte a ti mismo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para mi vida? ¿Por qué es tan importante esto para tu vida? Incluso tú podrías decirme que no encuentras nada práctico en esto. Y la primera pregunta podría surgir, ¿cuál es tu punto alfa? ¿Ya? O sea, ¿cuál es tu origen? ¿Desde dónde tú estás partiendo? ¿Desde dónde tú estás originando, podríamos decir, tu conocimiento? También podríamos preguntar cuál es tu origen, ¿ya? ¿De dónde tú provienes? O podríamos también preguntar a quién te diseñó. O responder como muchas otras personas podrían responder, que quizás eres un accidente, ¿ya? Que eres un accidente, cierto producto de los átomos sueltos. Y si esto es así, si tú has respondido y si tú estás en esta línea, si tú piensas que eres un accidente, ¿sabes lo que va a ocurrir? ¿Ya? Tú vas a crear tus propias reglas. Si tú eres un accidente, tú vas a determinar tu propio significado. Si tú eres un accidente, tú obtendrás tu propia verdad. Si tú eres un accidente, tú inventarás tus propias reglas morales. Pero ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Porque el cristianismo, ya donde nosotros estamos, tiene un Dios creador. Tiene un Dios creador. Y este Dios creador permite que tú te puedas conocer. Y el cristianismo, ¿qué es lo que dice? A menos que tú partas por este origen, que es el Dios
creador, no podrás descubrir la verdad. A menos que tú no partas del alfa, ¿cierto? El principio, el Dios creador, no podrás conocer el origen de todas las cosas. A menos que tú partas del Dios creador, tú no podrás conocer la realidad y su significado. A menos que tú partas del alfa, el Dios creador, no podrás comprender, por ejemplo, cuál es el propósito del sufrimiento y del dolor en medio del mundo que nosotros estamos viviendo. En el cristianismo no hay escapismo cuando tú conoces al Dios creador. Las demás filosofías buscan escapar del dolor, buscan escapar del sufrimiento y no enfrentarlo. El cristianismo no es escapista. El cristianismo no huye a las preguntas, está ahí presente, y te muestra que tú no eres el alfa, y que si tú crees en el alfa y que tú confías en el Dios creador, podrás responder, podrás descubrir la verdad, conocer el origen de todas las cosas. Las personas hoy en día huyen, escapan. Ellos están tratando de resolver su historia, ¿cierto? Sin ningún sentido. Las personas no entienden el problema del dolor, no comprenden lo que está ocurriendo y viven sin ningún tipo de esperanza. Pero si tú crees que Jesús es el alfa, tú entenderás que todo comienza por Él. Si tú crees que Jesús es el alfa, Él te mostrará el origen de todas las cosas. Si tú crees que Jesús es el alfa, en Él las cosas tendrán un verdadero significado. Si tú crees que Jesús es el alfa, te encontrarás a ti mismo y te podrás conocer y te verás como una persona que tiene una profunda necesidad del Dios creador, que eres un pecador o una pecadora. Si tú crees que Jesús es el alfa, no escaparás. Vas a enfrentar, vas a resistir el mal, ¿cierto? Así como lo hicieron los primeros cristianos. Si tú crees que Jesús es el alfa, Él te ayudará a responder las preguntas, porque esto es lo que Jesucristo hizo. Porque cuando Juan le escribe a las 7 iglesias, Juan escribe, ¿para qué? Para que ellos puedan conocer quién es el alfa, para que ellos puedan conocer quién es el principio, quién es el origen, porque se ha levantado otro alfa, se ha levantado, ¿cierto?, otro origen, el emperador, mostrando que Él es Dios, mostrando que Él es origen, mostrando que Él es la deidad, o mostrando que Él está en el panteón de los dioses romanos, y Él se declara el emperador como el alfa, Él se declara, ¿cierto?, como el origen, Él se declara como la fuente, ¿cierto?, de absolutamente todas las cosas. Pero estas palabras que está trayendo Juan son para demostrar que Jesús es el primero, para demostrar que Jesús es el creador, para demostrar que Jesús es el principio, el rey cósmico. Él es el alfa. En segundo lugar, encontramos también que Juan está hablando, ¿cierto?, que Jesús es el omega, Él es el último. No únicamente Él es el principio, Él es el último. No solamente es el primero, ¿cierto? Él también es el último. ¿Y qué significa esto? Si Jesús creó el universo, entonces el universo se ajustará ¿a quién? A Jesucristo. Y todas las cosas en el universo entero estarán orientados hacia ¿quién? Hacia Jesús. Entonces, en segundo lugar, Jesús es el omega, Jesús es el último. Él no es solamente el primero, Él es también todas las cosas. Jesús creó el universo, Jesús es la fuente, Jesús es el origen de todas las cosas. Y por lo tanto, si Él ha creado el universo mismo tiene que ser orientado en la dirección de Jesús. Al mismo tiempo, nosotros podemos ver que Jesucristo construyó el universo para Él. O sea, tú fuiste creado para Él. Pero en medio
de este mundo en el cual nosotros vivimos y tú vives, es posible que tú sientas que no encajas en este mundo. Es posible que tú sientas que no encajas en el mundo en el cual tú estás involucrado. ¿Sabes? Encajas en el mundo cuando le estás sirviendo. Encajas en el mundo cuando tu vida se derrama a Él y comienzas a servirle. Quizás no tienes nada y sientes que no encajas en el mundo. Busca servir. Quizás tienes algo, una familia, y sientes que no encajas. Comienza a servir. Posiblemente tienes una profesión o estás estudiando y sientes que aún no encajas en la historia, en el mundo. Comienza a servirle y te darás cuenta cómo encajas en la historia, porque Él te creó, Él te construyó, Él construyó el universo y todo lo que Él creó está direccionado hacia el fin. ¿Y quién es el fin? Jesucristo. Al mismo tiempo, Jesucristo es este omega, ¿cierto? Todo es para su gloria. Todo es para su gloria. Todo es para su servicio. Toda la historia, no únicamente la creación, sino que toda la historia está en la dirección del fin de todas las cosas. ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? Él, porque Él es el juez que dará final a la historia. No únicamente es el creador. Tengo un amigo querido, el pastor Cleto Núñez, pastor de la iglesia de Antofagasta. Y yo escuché por primera vez una frase profunda que él le decía a las personas durante un velorio. Tú tienes dos opciones. Puedes encontrarte a Jesucristo, ¿cierto?, como Padre, o puedes encontrar a Jesucristo como juez. Y esto es lo que el apóstol Juan está diciendo. Jesús es la fuente, Jesús es el origen, Él es el alfa, pero también Él es el omega, Él es el fin de todas las cosas. Al final de la historia, Él será el rey que juzga las cosas con brazo de hierro. Y esta es la enseñanza, esta es la doctrina, ¿cierto? Que Jesucristo es el inicio, que Jesucristo es Dios, Él es la fuente, es el creador, pero también que Él es el final de todo. Y que, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, o sea, en Él se cumple, pero también el amén. Ya, también nosotros decimos amén a esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Él es el fin de todas las cosas. Él es el fin, Él es el objetivo final. Por lo tanto, tus necesidades tienen un final. Jesucristo, el Dios encarnado. Él es el fin. Cuando tú acudes con tus necesidades a Él, encontrarás en Él el fin de las cosas. Él es el fin de tus problemas. Él es el objetivo final de tus problemas. Él también es el objetivo final del sufrimiento. Él es el objetivo final de la historia. Él es el objetivo final, o con Él finaliza todo el mal. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar en algunas cosas que son importantes. Hay dos maneras de acercarse a Cristo. Dos maneras de acercarse a Cristo. Una de estas maneras es pensar y es creer que Jesús es un medio. Que Jesús es un medio para obtener tus cosas. O sea, tú tienes tus objetivos, tus metas, tus proyectos finales. Entonces tú puedes utilizar a Jesús como materia prima. Esta es la primera manera, ¿cierto?, de acercarse a Jesús. Acercarte a Él como la materia prima, ¿para qué? Para tu felicidad. Como la materia prima para tu prosperidad económica o tu seguridad económica. Él es la materia prima para tu éxito profesional. Él puede ser la materia prima para eliminar el sufrimiento y el dolor. Él puede ser la materia prima para eliminar los vicios. Él puede ser la materia prima para suplir cada una de tus necesidades. Esta es una manera de acercarse a Jesús. Creer que Jesús es la materia prima para la finalización de tus proyectos, para la finalización de todas estas cosas. Pero como te decía, Jesús es el alfa.
pero Él también es el Omega. Y esto es importante que tú puedas comprender cómo opera en tu vida, ¿ya? Porque si Jesucristo es de esta manera, tu vida podrá ser distinta. Mira este siguiente ejemplo bíblico, ¿ya? Moisés. Moisés, en primer lugar, quiso utilizar a Jesús, o a Dios, si lo podemos decir así, como la materia prima. ¿Qué es lo que encontramos? Moisés creó sus propias reglas, Moisés determinó su primer significado, Moisés obtuvo su primera perspectiva acerca de la verdad y él inventó sus propias, podríamos decir, reglas morales. ¿De qué manera? Cuando vemos a Moisés en el inicio del libro de Éxodo, vemos a un Moisés que tenía educación, un Moisés que tenía conexiones, un Moisés que decidió servir a Dios a su manera. Él era un hebreo y él sabía que él era hebreo y que él podía, entre comillas, ser un líder que sacara al pueblo, un líder que pudiera, entre comillas, quizás no gobernar, pero él pensó, no hay nadie más como yo que pueda hacer esta pega, ¿cierto? Tengo educación, tengo conocimiento, tengo una historia, soy un líder. ¿Quién más podría hacer esto? Y la historia de Moisés, tratando, ¿cierto?, de llenar él sus propios proyectos, de llenar su propia historia, utilizando, podríamos decir, a Dios como materia prima para sus propios proyectos, vemos que termina con un asesinato. Y vemos a Moisés que termina con un asesinato. Esta es la primera manera de acercarse a Dios, utilizando a Dios como materia prima para tus objetivos, como materia prima para tus proyectos, como materia prima para todo aquello que tú quieres hacer en tu existencia. Por lo tanto, esto te debe recordar, hay muchos otros personajes, ¿cierto? En la Biblia, como ocurre también con Jonás, ¿cierto? El objetivo de Jonás era que Nínive desapareciera, era, ¿cierto?, que los ninivitas se acabaran por su maldad, por todo lo que él estaba ocurriendo, al igual que Moisés, él tenía esta perspectiva. Ahora, la otra manera es pensar y decir que Dios es el fin de todas las cosas, que Jesucristo es el Omega, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Omega. Mira lo que ocurre con Moisés en esta perspectiva. Estuvo 40 años en el desierto sin su pueblo, 40 años lejos de su pueblo, lejos de su familia. Moisés en el desierto no es líder, es un pastor y está en la escala más baja, podríamos decir, de la escala de la sociedad en ese momento. Moisés está ahí y Dios se le revela en medio de la zarza. Y Dios se le revela como ¿quién? Como el Omega, como el fin de todas las cosas, como aquel, ¿cierto?, que va a guiar el propósito, que lo va a guiar a un propósito mayor que él no conoce, que él no tiene idea. Y cuando Dios es el Omega, cuando Dios es el fin, cuando Dios es el punto cúlmine en la vida de Moisés, Moisés dice, ahora no soy nadie, pero si quieres, úsame. Y ahí Moisés descubre que Dios hace fuerte al débil. Y ahí Moisés descubre que Dios lo capacita para guiar a su pueblo. Y en medio de todo esto vemos que los proyectos iniciales de Moisés no habían funcionado, pero cuando Moisés vive y se entrega a Dios como el objetivo final, ¿cierto? Como no únicamente el principio y el origen de todas las cosas, sino que como la meta, el objetivo final, el Omega. La vida de Moisés cambia. Cuando Jesús es tu Omega, cuando Jesús, ¿cierto?, es tu meta final, es el que finaliza todas las cosas. Tú comprendes que todo termina con Él. Todo termina con Él. Y comprendes que Él te mostrará el fin de todas las cosas. Comprendes que en Él todas las cosas tienen un verdadero significado. Comprenderás, ¿cierto?, que Él te mostrará tu egoísmo, te mostrará tu orgullo, te mostrará
tu soberbia, porque ya tú no eres el objetivo. Ya no se trata de tus proyectos, ya no se trata de tus metas, y sí de los objetivos de Jesús, del objetivo final que Él tiene. No escaparás, enfrentarás la historia, la resistirás, porque conoces el final de la historia, porque conoces a Omega, conoces el punto final. Y Él responderá a todas tus preguntas. Por lo tanto, cuando conoces a Jesús, el Omega, ¿cierto? Te puede hacer recordar lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es el objetivo principal del hombre? El objetivo principal del hombre es que el hombre, ¿cierto?, se concentre en Cristo. El fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas. ¿Cierto? ¿Cuál? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Cuando tú vives de esta manera, cuando Cristo es tu omega, cuando Cristo es el final de tu existencia, Jesucristo te va a responder: no soy medio para tus necesidades, no soy materia prima para tus necesidades, no soy el medio para resolver tus problemas, tus dificultades, no soy el medio para quitarte el sufrimiento. No soy tu cómplice, es lo que te dice Jesús. No soy tu cómplice, no soy, cierto, el medio para tus fines, no soy el medio para suplir tus necesidades, no soy la materia prima para tus deseos, para tu voluntad. Si has llegado a Cristo de esta manera, buscándolo únicamente para que Él te pueda ayudar a cumplir tus sueños, ayudar a cumplir tus proyectos, ayudar a cumplir tus deseos, quiero decirte que estás completamente equivocado y debes ver a Jesús no como la materia prima que te va a ayudar a cumplir tus sueños, y sí, el fin de todas las cosas, donde Él será el fin de tu sufrimiento, el fin de tus necesidades y todo lo que tú eres. Jesús, el Dios encarnado, es el fin, es el último. Jesús es el Omega. Y Él le dará el verdadero sentido a tu existencia. Y para terminar, Jesús no solamente es el alfa, el primero, no solamente es Omega, el último. Jesús es también el medio. Qué extraño, ¿cierto? Jesús es también el medio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de incredulidad. Las personas piensan que nuestro alfa, nuestro origen, nuestro omega, son puras estupideces, son puras niñerías en el mundo en el cual tú y yo estamos viviendo. Es un mundo donde Dios está quedando afuera de la ecuación y hay muchos cristianos que están llenos de miedo. Ya vamos a terminar un poquitito más con esto que voy a profundizar. Porque hay muchas personas que están cuestionando, ¿cierto?, el cristianismo y hablando que no existe más y que esto no tiene ningún sentido. Vivimos en un mundo donde falta fe. Vivimos en un mundo donde las personas sufren por falta de fe, donde las personas solo llegan al cristianismo buscando una escapatoria al sinsentido de sus vidas. Muchas personas, incluso yo mismo, ¿cierto? Llegamos ahí. ¿Por qué? Porque no comprendemos, ¿cierto?, el fin o el objetivo concreto, el objetivo final de lo que es el cristianismo, de quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando yo llegué a Jesús, yo no llegué a Jesús para rendirme totalmente a Él. Yo llegué no para que Él fuese el origen, la fuente, no para que Él fuese el fin, sino que yo quería utilizarlo para los objetivos. Y uno de esos objetivos era calmar el dolor en mi existencia. Lo único que yo quería era que Jesucristo calmase el dolor.
No me interesaba una relación con Él. Lo único que quería era eso. Al mismo tiempo, las personas viven sin significado y no tienen su alfa. Las personas viven sin significado, no tienen su omega. O sea, yo quiero que tú pienses en lo siguiente, porque esto es muy importante. Para algunas personas el medio no importa. Aunque su origen y meta no tenga ningún sentido, para ellos el hacer cosas es lo que les da sentido. Para ellos, ¿cierto? El medio es lo que importa, es lo que le da sentido a su existencia. Si es así, si tú vives de esta manera, tu medio será, por un lado, comenzar a trabajar contra la opresión, contra las injusticias. Si tú piensas así, tu medio será trabajar en contra del racismo, trabajar en contra de la pobreza, ir en esa dirección. O incluso vas a querer trabajar, ¿cierto?, por la libertad humana y los derechos humanos. Existen muchos cristianos que se han olvidado que Jesús es el alfa, que Jesús es el omega. Y ellos están viviendo únicamente como el medio. Ellos no viven para adorar a Cristo, no viven para entregarse completamente a Jesucristo, no, viven para hacer otras cosas en medio. Su existencia está dada a partir, ¿cierto?, de trabajar en contra de la opresión, de trabajar en contra del racismo, de trabajar en contra de la política, de tener una buena familia, de buscar, ¿cierto?, ser compasivos con los pobres, o incluso de luchar por la libertad humana y de luchar por los derechos individuales. Y ese es su medio. Y ellos luchan y se entregan completamente, únicamente para esto. Pero no conocen al Jesucristo al que hay que adorar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está mostrando? Si eres un accidente, porque posiblemente puedes decir que eres cristiano, ¿ya? Pero Jesucristo no es tu alfa, no es la fuente, no es el origen. O al mismo tiempo puedes decir que eres cristiano, pero finalmente vives como si tu existencia fuese un accidente, sin objetivos. ¿Sabes lo que tenemos acá? En el medio también eres la nada. Si Jesucristo no es tu alfa, si Jesucristo no es tu omega, nada de lo que hagas tendrá valor verdadero. Nada de lo que hagas tendrá verdadero sentido. ¿Sabes por qué? Porque si es así, tú no puedes hablar de los verdaderos aciertos y de los errores. No puedes hablar de valores absolutos. No puedes hablar, ¿cierto?, de las cosas que son amables o que son violentas. Debes ser honesto y reconocer que para ti nada tiene sentido, porque estas cosas únicamente provienen a partir de la perspectiva cristiana. Tú eres una persona que lucha por el racismo, pero no quieres conocer, ¿cierto?, el origen. ¿Por qué los cristianos luchamos en contra del racismo? Porque tú y yo somos imago Dei, porque tú y yo somos imagen de Dios. No existe dignidad verdadera fuera de ser imagen de Dios. El resto, las personas pueden trabajar y luchar, pero no encontrarán verdadero sentido. En algún momento se acabará. Entonces, Jesús es también el verdadero medio. Él es el alfa y el omega y también el medio para guiar y hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque en el texto maravilloso que Juan ha escrito y que ha revelado y ha mostrado es que el cabello del Hijo del Hombre es blanco para mostrar, ¿cierto?, que Él es más sabio que todos los sabios. Él está escribiendo y hablando que sus ojos son fuego para mostrar que es más penetrante que el fuego más profundo. Su rostro es más brillante que el sol más brillante. Su voz es más fuerte que el océano, ¿cierto?, que retumba. Él está tratando de mostrarte la gloria de Jesús. Él está tratando de mostrar la supremacía de Jesús. Él está tratando de dar
ánimo, ¿cierto? A los cristianos que están siendo perseguidos o que van a ser perseguidos, en este instante por la persecución que se acerca, que van a sufrir, que van a ser martirizados, que van a ser llevados al circo romano, que se les va a poner piel de oveja y van a soltar a los leones, o hermanos tuyos y hermanos míos que fueron amarrados, ¿cierto? En la entrada de Roma, en los campos elíseos. ¿Para qué? Para que alumbraran esta entrada, donde ellos eran encendidos, donde ellos eran amarrados de un lado para otro, y los caballos, soltándolos, los descuartizaban y los despedazaban. Jesús es el medio, mostrando que en Él todas las cosas tienen verdadero sentido y verdadero significado. Él está tratando de mostrarte su verdadera gloria. Jesús es el alfa, Jesús es el omega, pero Él también es el medio de todas las cosas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Juan cae como muerto. Y el texto es claro como ocurre en el Antiguo Testamento. Cuando tú ves la gloria de Dios, tú te derramas, tú te postras, tú te caes hacia adelante. Caerse hacia atrás es juicio. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, cuando Él dijo yo soy, su voz impactó y las personas que estaban ahí cayeron de espaldas. Caer de espaldas en la Biblia es para juicio. En la Biblia, cuando tú estás delante de Dios, caes como muerto y te postras delante de Él. Jesús es la piedra en medio del arroyo, en medio de un río. Si estás ahí con una piedra en medio del arroyo, el agua va a rodear la piedra. ¿Y por qué? La piedra va a hacer que el agua cambie de sentido, va a hacer que cambie a otro lugar. ¿Por qué? Porque la piedra tiene más gloria que el agua, o sea, peso. ¿Ya? La piedra es más importante que el agua, tiene más materia que el agua. Jesucristo está diciendo, mírame, yo soy el Señor de la gloria, mírame, yo soy la piedra en medio del arroyo. Todas las cosas giran en torno a mí. ¿No te das cuenta que tu vida, tu existencia, la historia, el universo entero gira en torno a mí? Yo soy el medio de todas las cosas. ¿No te das cuenta que si tú vives como yo te ordeno, como yo te mando, solamente por mí las cosas tendrán un verdadero sentido? Únicamente por mí las cosas van a durar y tendrán una existencia concreta, real y verdadera. A los cristianos que están muriendo, Jesús les dice, en mí, tu vida encuentra no únicamente el origen, en mí tu vida encuentra un sentido, tu muerte, tu martirio tiene una perspectiva distinta. El día de hoy muchos de ustedes están sufriendo no más por el COVID-19. Muchos de ustedes están sufriendo y estamos sufriendo por el encierro. Estamos sufriendo por el encierro, que trae dolor, que trae agotamiento, que trae cansancio, que trae estrés. Esto que estamos viviendo, si Jesucristo es tu origen, si Jesucristo es tu fin, Él es el centro, todas las cosas lo van a rodear. Y esto que estás pasando en este momento, pasará. Esto que estás pasando pasará. Todo gira alrededor de Jesús. Si eres fiel en medio de personas que no quieren creer en el Evangelio, es un espacio que Él te está dando. Si eres perseguido por ser fiel, no importa. Si eres perseguido por decir soy hijo de Dios, no importa. Si pierdes tu trabajo por decir la verdad, no importa. Él es el origen. Él es el fin. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el fin de todas las cosas. Si sufres, Él te dice, no importa. Todo gira a mi alrededor. Yo soy el alfa y el omega. Y el único medio verdadero para todas
las cosas. Jesús es el fin último. Él es el alfa. Él es el omega, el principio y el fin. Qué cosa más maravillosa. ¿Crees que Jesús es el origen de todas las cosas? Si no lo crees, te invito a creer. ¿Crees que Jesús es el fin de todas las cosas? Si tu vida el día de hoy no tiene sentido, deja que el alfa y el omega te revele el verdadero sentido de las cosas, el verdadero sentido de tu existencia. Dale la gloria al Rey Cósmico, que es el origen y fin de todo. Oremos. Señor, estamos aquí para reconocer que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y que tú, alfa y omega, estás en medio de tu iglesia, en medio de tu iglesia, guiando desde el origen hasta el final. Gracias, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Ha sido un tiempo lindo. Como dije la semana pasada, me gustaría seguir hablando, pero nuestro tiempo se ha acabado. Vamos con calma, porque Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin, está con nosotros. Y que la gracia de Jesucristo, el amor cariñoso de Dios Padre Todopoderoso y la consolación de su Espíritu Santo esté con ustedes y con todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Y espero que haya sido un buen 18. Espero que hayas tenido un 18 de septiembre maravilloso junto a tu familia. ¿Qué te parece si nos encontramos ahora, finalizando por Zoom, para contar un poquitito cómo lo pasamos y cómo disfrutamos? Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.